7 de la mañana, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis, es turno del panel de actualidad y de política nacional y, como hemos dicho toda esta semana, también internacional. Es más o menos inevitable abordar lo que está pasando en el Medio Oriente. Saludamos a nuestros invitados el día de hoy. Pamela Poe, integrante de la red de politólogas. Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. Agradables 24 grados que esperamos hoy, así que estoy contenta. Así es, estamos todos felices con la temperatura primaveral. Y José Toro, secretario general del PPD, que está en nuestro estudio, igual que Pamela, hicieron un esfuerzo monumental para llegar acá pese al taco. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento nuevamente de estar acá. Saludos, Pamela, saludos, así que saludos a todos quienes nos escuchan. Bueno, lo planteaba, ¿no? Lo que está pasando en este conflicto histórico, ¿no? Entre Israel y Palestina, situado ahí en la Franja de Gaza, que se ha invertido de alguna manera, ¿no? Partió con este ataque tremendo, terrorista, una cuestión bastante condenable, deleznable, vil. Yo creo que todos los calificativos se quedan cortos, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas ha sido la inversa, ¿no? Israel bombardeando la Franja de Gaza con varias muertes de civiles, incluyendo también niños. Además hay que decir, y con la responsabilidad que nos corresponde como periodistas, que en cualquier conflicto bélico siempre la verdad es la primera víctima, ¿no? Ayer se difundió una noticia que resultó ser falsa, ¿no? El decapitamiento de 40 bebés por parte de Hamás, cosa que fue transmitida o difundida por medios tradicionales, por agencias, y incluso el presidente Biden ahí cometió la fake news, pero resultó que no era efectivo, ¿no? Pero bueno, en general, ¿qué les parece lo que ha pasado en las últimas horas? Sabemos que Israel planea un ataque terrestre, con lo que eso va a implicar probablemente en los próximos días, y también la formación de un gobierno de emergencia. Pamela, te cedo la palabra. Bueno, la verdad es que el tema de Israel y Palestina tiene larga data, ¿cierto? Es tremendo lo que ha ocurrido, la historia, digamos, de cómo han estado permanentemente en conflicto. Y obviamente hay un desnivel en el uso de la fuerza. O sea, en este caso tenemos que hay un grupo que es terrorista, no es el gobierno de Palestina, que hace una arremetida. La verdad es que pilló, parece que volando bajo a Israel, con toda la seguridad que tienen en la franja, no lograron, digamos, contener. Una potencia militar, ¿no? Absolutamente. Y por otro lado, Israel después la respuesta que va a dar es brutal también de vuelta. Entonces, yo ahí es cuando veo, y es preocupante ver las posturas de Occidente, muchas veces que se cargan hacia un solo lado, sin muchas veces buscar la ayuda internacional para ambas partes, digamos, que obviamente sobre todo para la Franja de Gaza, que en el caso de Palestina, ¿cierto? Tenemos que una cantidad de personas que están prácticamente en un gueto, sin muchas posibilidades y acceso, digamos, a cuestiones básicas como el agua, energía, y obviamente el bloqueo que plantea, ¿cierto?, Israel es brutal. Todos los bloqueos, cuando se les bloquea, ¿cierto?, a los países el acceso a distintos servicios, tenemos que terminar mal en el fondo, con mucha pobreza para la población, que es la población civil finalmente la que vive y en el fondo tiene las consecuencias. Veía el otro día unas imágenes de mujeres israelíes y palestinas que piden que esto pare, digamos. O sea, por lo menos eso a mí me da un poquito de esperanza, en el sentido de que hay gente que está, digamos, queriendo poner esto en el fondo en una fraternidad que sí existe, digamos. Hay personas israelíes y palestinas que sí buscan, digamos, que haya un encuentro, pero lamentablemente las fuerzas militares y lamentablemente el realismo, digamos, de la guerra nos muestra su peor cara. Sí, yo mencionaba, José, ayer las declaraciones de Josep Borrell, ¿no?, de la Unión Europea, que él planteaba un poco lo que dice Pamela, y ayer me llamó la atención, no me llamó la atención, pero sí tengo destacado un post de Human Rights Watch, que difundió un video también que plantea los ataques de Hamás contra civiles en Israel constituyen crímenes de guerra.
Los castigos colectivos de Israel contra la población civil de Gaza constituyen crímenes de guerra, son abusos aberrantes que no tienen justificación alguna. ¿Qué ha sido un poco la posición manifestada por la Unión Europea y también por Chile, ¿no? Que fue criticada también en un principio? Yo creo que la guerra nunca es el camino. Partamos por algo que efectivamente es lo básico, pero en estos tiempos tan complejos parece que uno debe volver a recordar. Y finalmente en estos enfrentamientos siempre los civiles y la población en general, tanto de Palestina, la Franja de Gaza, como del pueblo israelí, son quienes sufren las vicisitudes, las necesidades, las condiciones que por supuesto no son humanas en las que vive la gente en Gaza. Y es complejo porque cómo se reacciona entonces a un grupo terrorista que permanentemente daña civiles también en Israel, ¿no? Y hoy día quizás puede ser un uso de fuerza desmedida para buscar los responsables o para defenderse, pero al final creo que la búsqueda es de caminos de entendimiento, de conversación, de diálogo, la utilización de los organismos internacionales que permitan definir un conflicto que lleva muchos años y es histórico y que no tiene fácil solución. Ahora, el terrorismo es terrorismo en cualquier lado y uno tiene que condenarlo y las autoridades, por supuesto, tienen que investigarlo. Uno se empieza a preguntar, bueno, pero con todos los sistemas de inteligencia, con toda la información accesible, ¿por qué no se pudieron prevenir o prever este tipo de situaciones? Yo lamento profundamente la situación, pero creo que uno, sobre todo cuando uno un Estado tiene que tener responsabilidad en que la fuerza no puede ser desmedida para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Cómo ves, Pamela, el rol de la comunidad internacional que ha sido invocado a propósito de este último episodio, que en muchos casos se ha hecho la vista gorda, ¿no? Respecto de lo que pasa? Ha habido múltiples resoluciones de la ONU que no son vinculantes, lo sabemos, ¿no? Pero que han sido totalmente incumplidas, y bueno, estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Estados Unidos hace un par de días lo dijo explícitamente, el presidente de ese país apoya a Israel, cosa que es una obviedad, ¿no? Pero aquí cada uno también juega sus cartas y toma partido por determinadas posiciones, y esto repercute en vidas humanas, lamentablemente. Uh-huh. O sea, la comunidad internacional yo creo que quedó un poco sorprendida, porque yo creo que todo el mundo quedó sorprendido, ¿cierto?, con este ataque, digamos, de Hamás, además en una fiesta, en un tema que la gente se estaba divirtiendo, o sea, era un contexto totalmente diferente y por ende salió a condenar con mucha fuerza, digamos, el tema del terrorismo, pero después también creo yo que faltan a veces esos análisis de un poquito de paño frío para salir destempladamente también, digamos, apoyar con toda la fuerza a Israel cuando sabemos el poderío militar que Israel tiene. O sea, yo no sé qué tanta necesidad tengan de ese apoyo, pero en el fondo no hay, digamos, hay una desventaja desde Palestina, digamos, que está arrinconado en una franja donde la vida es bastante infrahumana en muchos aspectos, hay mucha pobreza, hay muchas necesidades, etcétera. Entonces ahí es cuando yo digo la comunidad internacional tiende a colocarse en estos momentos, no todos, pero digamos los países más fuertes, los bloques más fuertes, detrás de Israel, cuando acá también hay un tema con Palestina. Y es como cómo se refuerza un gobierno democrático, cómo se busca, digamos, una salida. La franja, ¿cierto?, cada vez se va disminuyendo más, o sea, que los palestinos van a tener que vivir en el agua finalmente, porque es como que los van arrinconando, y eso obviamente tiene efectos, y yo creo que la comunidad internacional en ese sentido no ha hecho todo lo posible para evitar que aquello ocurra. Entonces, me da la impresión de que a Israel también hay que golpearle un poco la mesa en el sentido de cómo se busca una solución para el conflicto. Y yo escuchaba a algunos que decían, bueno, la solución es también que se vayan, digamos, de un cierto tramo de la franja, porque cada vez que demuelen casa, la van corriendo. Entonces, hay un tema de que la comunidad internacional, en el fondo, claro, hace las condenas, pero tampoco me da la impresión de que no se buscan los buenos oficios para poder, digamos, buscar salidas diplomáticas finalmente. Así es. José, no sé si quieres agregar algo respecto de este tema o de algún otro que tengas ahí en el tintero. Yo espero que los organismos internacionales, las Naciones Unidas,
pueda buscar vías de solución y camino. Efectivamente, el derecho internacional no tiene fuerza coercitiva y por lo tanto requiere la buena voluntad y buena fe de todos sus miembros, pero sin el derecho internacional, sin las organizaciones internacionales, todo se resolvería con guerras, con amenazas, con enfrentamientos. Por lo tanto, es un camino que los países civilizados aprendimos de la historia de la humanidad para tratar de buscar y de resolver este tipo de conflictos. Y pensar que hay algunos que son anti-Naciones Unidas, ¿ah? Así es. Y no tan lejos. Bueno, los quiero llevar a otro tema que también es medio conflictivo, que es el proceso constitucional, que yo sé que esta frase la usamos harto los periodistas, que vive horas clave, pero efectivamente es así, es la hora de la verdad, de saber quién es quién, ¿no? Ayer y antes de ayer estuvieron reunidos esta última mesa negociadora para buscar algunas modificaciones de consenso, pero no se logró. Pese a que en la comisión experta hubo bastante consenso, ¿no? En la etapa previa no se logró por un contexto, además, muy polarizado, no solamente en el Consejo Constitucional, sino que yo diría que a nivel país, ¿no? Es cosa de escuchar la entrevista de José Antonio Kast del fin de semana, que a mí me llamó harto la atención el tono que utilizó, ¿no? Más allá de lo que dijo. No se llegó a acuerdo, cada uno planteó sus modificaciones en temas que son los más conflictivos. Yo lo tengo anotado aquí, el tema de protección de la vida, se cambiaron algunas modificaciones, y de hecho ahí la derecha fue dividida respecto de esas modificaciones, 3. Respecto de la libertad de elección, de las contribuciones, ahí en el tema de las contribuciones hubo algunos cambios, en derecho a huelga, en estado social, el lugar que ocupa estado social, después de qué frase, ¿no? Ahí todo es bien importante las redacciones. En materia de reducción de parlamentarios, la oposición no hizo modificaciones, ¿no? Para decir que está de acuerdo con que se reduzcan los parlamentarios. En materia de objeción de conciencia, sí hizo modificaciones para dejar un poco lo que estaba antes. Y la conmutación de pena, que se dice como esta enmienda Punta Peuco, ¿no? Que favorecería a quienes están privados de libertad por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo analizan esta jornada? Hoy día ya se vota, se va a votar hasta la madrugada, por lo tanto ya mañana vamos a saber lo que va a quedar en el texto, ¿no? Probablemente con el veto de republicanos, pero ya vamos a tener más o menos una idea. Pamela, ¿cuál es tu percepción al respecto? Bueno, mi percepción es que los expertos no logran llegar a acuerdo, digamos, en cosas profundas, sino que más modificaciones no de fondo, sino que de forma, netamente porque aquellos expertos que son de derecha tienen el respaldo, digamos, de del Consejo, digamos, como los que fueron elegidos por la ciudadanía. Y esto yo creo que se da porque antes, cuando se forma el Consejo, o sea, el comité de expertos, no teníamos todavía el balance de fuerza con respecto a cómo se iba a desarrollar. Entonces, claro, se buscaron los acuerdos a raíz de que tú no sabías cuál era esa balanza. Como esa balanza, obviamente, ya se fue hacia un lado, que es los republicanos, digamos, y la derecha tiene bastante más muñeca para poder imponer, ¿cierto?, su propia realidad. El resultado es que los expertos no tienen acuerdo. Y eso significa, creo yo, que nos va encaminando, nos va encasillando, ¿cierto?, a probablemente que esta Constitución se rechace, porque no tiene, ¿cierto?, los cambios de fondo con respecto al tema. Por ejemplo, a mí me parece brutal el tema del derecho a huelga, que se circunscriba a una sola cuestión muy específica, que es lo que hoy en día tenemos, además, que no se ha profundizado ni tampoco se ha buscado, digamos, ampliar. El tema también, por ejemplo, bueno, yo ahí voy a mencionar el tema medioambiental, quedamos prácticamente con el mismo artículo que existe hoy día y peor, diría yo. Entonces, creo que lamentablemente el hecho de que los expertos no hayan logrado tener este balance impone, obviamente, se sigue imponiendo, digamos, una constitución que tiene que ver con quien tiene la fuerza, digamos, para imponer su propia mayoría y no pensando en un pacto social que represente a la sociedad en su conjunto. Sí, ahora, José, da la impresión que la derecha o la centro-derecha también se ha ido comprometiendo cada vez más con el texto. Hoy día escuchaba en la mañana en otra radio a Sebastián Soto, el experto comisionado representante de Bópoli, que él decía, valoraba harto lo que se ha hecho, pese a que él fue muy crítico en una etapa anterior,
Y él decía, claro, esto desde el punto de vista técnico es perfectible, se puede mejorar, ¿no? Hay cambios que se le pueden hacer, nosotros es una decisión colectiva si vamos a aprobar, pero en el fondo dando cuenta que el texto es totalmente rescatable, que es perfectible, un poco apruebo para reformar, ¿no? Que están tomando una posición los sectores más moderados de la derecha. Hay un compromiso ya bien explícito en favor del texto, no así en el caso del oficialismo que todavía está ahí. Yo lamento que las derechas o la derecha y la ultraderecha hayan llegado a este tipo de texto constitucional completamente regresivo para nuestra sociedad. Y lamento la posición de algunos sectores como Evópoli, partidos que debiesen tener más en el filo de la centro derecha y más en el filo liberal, porque finalmente esta no es una constitución que representa a todos los sectores. Lo que al fracasar el programa o la negociación de los expertos significa que la gran mayoría, digamos, del texto constitucional que ideó republicano en el Consejo Constitucional es el que va a quedar. Y con todo lo que eso significa en los puntos que tú mismo dijiste, la regresión en derechos de las mujeres para el aborto en 3 causales, que es un mínimo civilizatorio, va a volver con medidas populistas como el tema de las contribuciones, Con los parlamentarios también. que suponen que es para la gran mayoría de la población, pero la verdad es para el universo más chico de la población. Es una medida que beneficia principalmente a comunas de altos recursos y de altos ingresos, en perjuicio de las comunas de bajos ingresos y más pobres, ¿no? O sea, esto beneficia a 7 comunas de las 345 comunas del país. O el tema de la rebaja de parlamentarios también. Entonces, son todas medidas populistas que lo que quiere es tratar de convencer a un electorado de que es un texto bueno. Y la verdad es que como está, no es un texto bueno, no es un texto que que le sirva al país. Cuando uno realiza la discusión constitucional, lo que hace es pensar en el tipo de sociedad que queremos para 50 años por lo menos, ¿no? Pero parece que pasamos de un maximalismo a otro, por lo mismo que se criticó la convención anterior. Hoy día Republicano hizo lo mismo, y por lo tanto, bueno, la ciudadanía eligió a Republicanos dando una nueva constitución que representara a todos, y el Partido Republicano tendrá que responder porque esta constitución no representa a todos y a todas. Bueno, las encuestas, Pamela, José, ustedes lo saben, dan para todo. Hay encuestas de distinto tipo. La semana pasada dábamos cuenta de, no recuerdo si era Black and White o Feedback, una de esas que hablaba de un aumento sustantivo de la opción a favor. Bueno, la encuesta Criteria, que se dio a conocer ayer en la tarde, que es una encuesta bien seria, digamos, da cuenta que la opción en contra sube a 48% y llega a su cifra más alta en lo que va del inicio del proceso constitucional. Y esto ya considerando todas estas medidas, como dice José, populares o populistas, como el tema de la migración, de las contribuciones, de la rebaja de parlamentarios. Por lo tanto, pese a que ya se ha tirado, entre comillas, toda la carne a la parrilla, aún así la opción de votar en contra sigue y de hecho crece, ¿no? En algunas encuestas, como en el caso de la Criteria. Ahora, la Academ también va mostrando, no sé si una tendencia, pero sí va mostrando que la opción a favor y en contra se van estrechando de a poco, ¿no? Pero hay un dato que me llamó la atención, que lo pregunta la encuesta Criteria. Los beneficiados de aprobarse la propuesta constitucional, según los encuestados, mayoritariamente responden que serán los empresarios, la clase política y la oposición. Eso como a nivel de percepción, de Criteria, y eso es bien, los números ahí los tengo, pero son mayoritariamente a favor de esa alternativa. ¿Cómo ves ese escenario, Pamela, de el a favor o el en contra? Que ya se va delineando de a poco, todos van tomando posición. Yo decía ya la centro-derecha, obviamente republicanos ya están jugados por el proceso. Las organizaciones sociales de la sociedad civil también han tomado postura por el en contra, por ejemplo. Los políticos ahí de izquierda no tanto, pero ¿cómo ves ese escenario? Porque se construyen también estas ideas, ¿no?, de a favor o en contra a través de los medios de comunicación, juegan un rol importante también. A ver, yo creo que
mientras más nos vayamos acercando, ¿cierto?, a tener un texto definitivo, va a ser finalmente lo que va a ayudar a definir finalmente el en contra o a favor, digamos, de manera mucho más contundente, por decirlo así. Porque las personas obviamente vamos a poder leer ya un texto completo y por lo tanto decir, mira, esto no va, no sirve, no nos gusta, etcétera. Me preocupa la definición de la centroizquierda porque todavía está muy tibia, digamos, con respecto, y me imagino porque el proceso no ha terminado, ¿cierto? Pero va a llegar un momento que vamos a tener que tomar una determinación de cómo se aborda, ¿cierto? A través de campañas informativas, qué sé yo, se va a tener que hacer ese trabajo. Porque la verdad es que aún está muy tibio todo, o sea, la derecha ya se está perfilando no pueden decir que no les gusta el texto, hay algunas voces de derecha porque en el fondo ellos llevaron el proceso, sería reconocer que ellos mismos fracasaron, por lo tanto a Evópoli y a toda la derecha le queda decir, bueno, sí, nos gusta, podemos reformarlo después en el fondo. No van a decir lo que le pasó a la centroizquierda en el proceso anterior, muy parecido. Nosotros hicimos eso, claro que era en aspectos del Estado Social y Democrático de Derecho un buen texto. Exactamente, entonces ahora yo siento que es un retroceso total finalmente de lo que ya hoy en día existe, o sea, habían temas que estaban zanjados y no se entiende por qué se vuelven a abrir, digamos. Entonces, derechos sociales que se habían estipulado, digamos, que de ahí hacia arriba y esto va de ahí hacia abajo. Entonces, yo diría que por ahí va el problema, pero me preocupa, como te digo, que la centroizquierda no se defina, digamos, con algo firme, porque creo que hoy en día a las personas, al ciudadano, hay que hablarle de manera clara y firme. O sea, no podemos irnos ahí como con las medias tintas y el análisis. Creo que en ese sentido eso no ayuda, digamos. Creo que hay que hablar con certeza y verdad, digamos. Y el texto en sí mismo, así como está, por lo menos yo voy en contra. O sea, creo que hay que decirlo porque no podemos andar con medias tintas en política, sobre todo con respecto a un texto constitucional que es lo que te va a definir todas las leyes. Esto es cambiarlo todo. Entonces, no es menor el trabajo que hay que hacer ahí. Después vienen por lo menos 10 años de legislar. Entonces, yo creo que tenemos que en el fondo ver cómo vamos a abordar desde el sector, ¿cierto? Que yo por lo menos me siento representada de manera clara con respecto al proyecto actual. Sí, lo que dice Pamela lo han dicho desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pero siempre con la cautela de que hay que esperar que esté el texto listo. Pues ahora, me parece que eso es de madurez, porque lo que estamos esperando es poder conversar y poder dialogar y acordar con los sectores de la ultraderecha representados en el Partido Republicano y de Chile Vamos, porque queremos un nuevo texto constitucional. La demanda de los sectores progresistas siempre ha sido tener una nueva constitución escrita en democracia. Y nos vamos a farrear por segunda vez esa oportunidad. Por eso es lamentable esta situación en la práctica, ¿no? Y tampoco significa ratificar la que existe o legitimar lo que hay, no hay que entrar ni siquiera en esa discusión, sino es que nos perdimos la oportunidad real de tener una constitución escrita en democracia que representa a todos los sectores. Entonces, como aún quedan días, aún hay plazos, quizás se armen comisiones mixtas, yo quiero confiar en la esperanza, aunque cada vez es menos dado la actitud de Chile Vamos y Republicano. Sí, aún así con una comisión mixta la posición del oficialismo, de la izquierda es bien desmejorada, porque son menos. Ni una posibilidad. Matemáticamente no da los números. Ahora, claro, parece que desde el Partido Republicano también parte de la estrategia es, entre comillas, sacar al pizarrón a la izquierda, decir quiénes están con el en contra, están con el Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿no? Lo ha dicho José Antonio Kast. Por lo tanto, claro, ahí hay que moverse también con harta cautela, me imagino, desde tu sector, José, para no caer en la provocación, ¿no? Y en la estrategia del otro lado. Bueno, son las 9:01, tenemos que hacer un corte en este panel de conversación y a la vuelta seguimos con otros temas también de la agenda nacional. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile invita a todas y todos sus auditores a participar del Foro de las Artes 2023, Memorar al Porvenir, la 9ª edición del encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile. Más de 40 actividades gratuitas como obras de teatro, conciertos musicales, talleres, performances, exposiciones e instalaciones artísticas se realizarán entre el 12 y el 28 de octubre. No te quedes fuera y visita el sitio web www.forodelasartes.cl y el Instagram @forodelasartes para conocer todos los detalles sobre la programación. Con 5 de la mañana, seguimos aquí en Radio Análisis, continuamos con el panel de conversación, estamos junto a Pamela Po y José Toro. Hay hartos temas en la agenda para conversar, ya abordamos un poco el proceso constitucional, podríamos estar toda la mañana hablando de eso que está en desarrollo. Sabemos que hoy día se van a votar estos cambios de los expertos hasta la madrugada, se estima que hasta las 4 de la mañana, total despacho se supone, pero podría ser hasta bien tarde. Pero hay un tema que les quiero proponer, que es lo que ocurre con los supuestos citados a declarar en calidad de imputados, Miguel Crispi, Javiera Martínez y se me escapa uno. Los vi ayer. Sí, bueno. Crispi, Martínez. Bueno, la citación a declarar, pero esto ha sido enfocado muy fuertemente. Bueno, Miguel Crispi, sabemos, asesor del segundo piso, jefe de asesores, por segunda vez hoy no va a concurrir a la comisión investigadora. Él lo anunció por escrito, pero está toda la atención puesta en Javiera Martínez. Ayer hubo un punto de prensa de parlamentarios de oposición señalando que ella tenía que renunciar y que si no la discusión del presupuesto se iba a ver afectada. Esto tiene varias dimensiones, obviamente todo relacionado con el caso convenios, pero llama la atención el argumento, porque hace algunas semanas mismo Guillermo Ramírez de la UDI decía, creemos que no es momento de plantear la salida de Javiera Martínez en plena discusión del presupuesto, sería contraproducente.
Y ayer cuando se da a conocer esta noticia que es desmentida por la misma Javiera Martínez, Cristian Martínez y Jackson era el trío. y Jackson, así es. Muy bien, José, ahí ayudándome con la mala memoria. Bueno, en ese momento, Javiera Martínez ayer desmiente esta información que es publicada por el diario El Mercurio, que fue citada en calidad de imputada, pero se genera una batahola en el Congreso donde dicen, bueno, una imputada no puede ser directora de presupuestos, ¿no? Cuando es imputada, y ahí José, tú como abogado podrás corregirlo, ¿no? Pero si se querellan en tu contra, no es tan anormal que te citen en calidad de imputado, ¿no? Una querella del Partido Republicano. Bueno, hubo este punto de prensa exigiendo la salida inmediata de Javiera Martínez. ¿Cómo ven esto? Porque es un puntito más en el clima invivible que hay en el Congreso, ahí ustedes lo saben y podríamos dar varios ejemplos, pero ayer se ocurrió este nuevo episodio con Javiera Martínez, que obviamente involucra también a los otros dos integrantes de Revolución Democrática. José, y si nos puedes dar la explicación también ahí, Leguleya. La explicación Leguleya es que la declaración de imputado, la calidad de imputado es con la formalización. Mientras no haya formalización, estrictamente no hay imputados. Pueden ser investigados por la Fiscalía en una investigación desformalizada, que es el caso en este sentido, que todavía no hay formalización. Entonces, pero eso es lo legal. Yo entiendo que la prensa lo que utiliza es que finalmente ellos tres están siendo investigados como participantes de los delitos, de los supuestos delitos que se cometieron. Yo creo que esta es la utilización propia de la derecha y del Partido Republicano para rechazar un presupuesto como lo vienen haciendo estos 2 años, en una postura política de negarle al gobierno la sal y el agua y avanzando a posiciones que la sociedad chilena en general no quiere, más allá que digan que le importan aquellas cosas que son fundamentales como la seguridad o pensiones, cuando en realidad lo que hacen es oponerse a aquellas cosas que mejoran verdaderamente la seguridad y la pensión. En el mismo caso, en materia de pensiones, que todavía tienen trabado un acuerdo que aumenta las pensiones, pero como están defendiendo el sistema, finalmente no avanzamos en eso, y por lo tanto aquí lo que están haciendo es lo mismo. O sea, ya antes empezaron a cuestionar a Javiera Martínez por supuestamente los vínculos, lograron la salida del ministro Jackson. Claramente tiene que ver con una actitud de atacar al corazón, o a lo que era el corazón de la instalación del gobierno, que era Revolución Democrática, ¿no? Sí, aquí hay varias cosas, Pamela, porque se está aplicando un poco lo mismo que ocurrió con Giorgio Jackson, que tuvo que salir obligado por el asedio, ¿no?, político y comunicacional. Y lo digo así no por hacer una defensa del exministro, sino porque nunca se presentó ningún antecedente, ninguna prueba de que él tuviera algún vínculo, alguna responsabilidad. Todos eran elucubraciones, imputaciones al aire, ¿no? Incluso se le imputaron delitos en una declaración de la UDI donde nunca se retractó, ¿no? Había quienes decían que el exministro tenía que querellarse en contra de toda la bancada de la UDI, cosa que es bastante poco probable, ¿no? Está eso por un lado, y lo otro que es en el presupuesto justamente donde tú defines mecanismos, y que de hecho el gobierno lo ha hecho, presentó además una agenda de probidad y transparencia después de la comisión Jara Quemada, donde tú defines mecanismos de control que vienen para evitar que esto ocurra de nuevo. Entonces, en vez de ocuparse del tema de fondo de las fundaciones, que además no solamente involucra a militantes de Revolución Democrática, ¿no?, sino que de todos los partidos, esta cuestión es bien transversal, se apunta como al tema comunicacional, Javiera Martínez, y pedir la renuncia, en vez de hacerse cargo del problema, ¿no?, y que viene arrastrado desde hace harto tiempo, incluso del presupuesto anterior. ¿Cómo ves eso? Porque, bueno, lo hemos hablado varias veces, el Congreso parece una selva, un gallinero, que es cada vez más difícil de poder manejar para el gobierno. Ya vamos a hablar de eso, pero lo que ha tenido que enfrentar la ministra Toá a propósito del tema de seguridad es una cuestión bien increíble, el tono del debate que está. Pero a propósito del presupuesto, porque ya negarse a avanzar en el presupuesto parece como
medio insólito, ¿no? Y de cualquier sector, no estoy hablando de la derecha ahora, en su momento la oposición también ocurrió algo similar, es totalmente repudiable, ¿no? ¿Cómo ves eso, el clima que hay? A ver, yo creo que el gobierno, yo aquí voy a hacer una pequeña crítica al gobierno también en relación a que, por ejemplo, el año pasado, yo creo que el año pasado fue un año muy crucial para definir el futuro del gobierno. Y lamentablemente el año pasado la Sexpress, por ejemplo, que era llevada por Giorgio Jackson, lamentablemente dejó mucho espacio para el empoderamiento, digamos, de una derecha que todavía no sabía cómo se legislaba, digamos, pensando que la Cámara de Diputados, por ejemplo, se renovó en 2/3. Entonces, no habían proyectos de ley, llegaron muy desfasados con los proyectos. Entonces, en ese espacio, esta derecha se envalentona, digamos, porque ya aprendió a usar ese espacio. Y hoy en día estamos viendo un poco ese resultado, digamos, de que no hubo muchos proyectos de ley, de que se esperó el proceso constituyente cuando el gobierno, en los primeros 100 días, debería haber arremetido con una agenda legislativa muy power. Y eso creo yo que tuvo también el resultado de, por ejemplo, las censuras de las comisiones, varias cosas que se fueron desplegando. Hago ese recordatorio porque también hay un error político que no se hizo política en el fondo. Yo creo que ahí eso hay que mencionarlo. Y la derecha, ¿cierto?, está enfrascada, el Partido Republicano, en ni siquiera ver el contenido. Y eso yo creo que es grave. Porque por último uno puede decir, mira, no me gusta esto un poco más, pero en el fondo cuando ya tú niegas, ni siquiera has visto el contenido y te pones a vociferar y en el fondo escoger a una persona para de ahí decir chavo el presupuesto, a mí me parece que es detestable. O sea, no puede ser que la figura de Javiera Martínez ahora es el impedimento para poder legislar. Perdón, hubo ministros de derecha en el gobierno pasado que también estaban supuestamente imputados, hasta el presidente. Entonces, eso no significa que la persona es culpable, eso no significa, y además si se desmiente de que realmente está imputado, creo que se está buscando cualquier resquicio para no dejar avanzar. La ley de presupuesto es compleja. Hay que ver cada partida, cuánto se le sube el presupuesto a alguna cosa. Por ejemplo, yo estaba mirando las de medio ambiente, áreas protegidas subió 0,9%, no alcanza ni el IPC, digamos. Entonces, yo creo que ese es el fondo donde nos tenemos que preocupar. Que mirar los presupuestos de los ministerios, ver a qué se va a reforzar o qué nuevas partidas se están creando. Eso es lo que se debiera estar mirando, pero hoy en día, y la derecha lo tiene de manual, la ultraderecha, esto es de manual, llevar a un extremo cuestiones, ¿cierto?, en las que yo espero que el gobierno no ceda. Porque hoy en día es la figura de Javiera Martínez, pero mañana es otra figura y así van trasquilando, digamos, de personas y cuando en el fondo el presupuesto de la nación es un tema que si no sale, bueno, que paguen el costo político el sector que se está, digamos, imponiendo. Y volviendo, por ejemplo, a lo que tú decías de la ministra Toá, ella cuando va al Congreso y plantea cifras y en el fondo les muestra oídos sordos nuevamente, porque a la derecha no le interesa el argumento de fondo. No está, digamos, en la ultraderecha, no está, digamos, en una lógica de querer aprender, escuchar o allanarse, digamos, a los argumentos. Es no dejar hacer solamente. Y eso espero yo que la gente se dé cuenta, ojalá, porque lamentablemente el costo político es muy alto de seguir escogiendo personas que están en esa lógica. Sí, ahora, José, ¿crees que fue la mejor respuesta la que dio ayer la ministra Vallejo, que en el fondo le echó la culpa a republicanos, ¿no? Dijo que esto era una maniobra de republicanos, pero si uno va al ciudadano común que le interesa, y de hecho lo dan cuenta las encuestas, el tema de la corrupción, ¿no?, que también se ha instalado como que Chile fue un país muy corrupto, cosa que no es tan así, ¿no? No es una cuestión generalizada ni nada. Pero cuando se le echa la culpa a republicanos, que efectivamente es una maniobra de ellos, la querella interpuesta por ellos, pero y paralelamente Miguel Crispi no va a la comisión investigadora, ¿no? Y no se da una respuesta quizás satisfactoria desde el punto de vista del tema de la transparencia, que es lo que más requiere quizás la ciudadanía. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que se ve mal, por supuesto, ya. Porque a ver, una cosa es la utilización del hecho por parte del Partido Republicano, ¿no?, que es lamentable y que es parte del manual de la oposición,
Pero otra cosa distinta es condenar completamente, como el gobierno lo ha hecho, los actos de corrupción y de tráfico de influencia que han habido. Yo esperaría que cuando uno es citado por un organismo del Estado, uno tiene que concurrir, sobre todo uno además parece si es funcionario del Estado, no de un gobierno en particular. Me parece que eso no corresponde porque se da una mala señal. El gobierno ha hecho cosas buenas en materia de combatir la corrupción, en materia de combatir el tráfico de influencia, creó la comisión, adoptó las medidas de la comisión Jaraquemada para efectos de poder solucionar estos vacíos que quedaban con respecto al tema de los convenios. Y además veamos el presupuesto también en esa materia, que varios gobernadores hoy día están reclamando que por una fundación trucha están pagando justos por pecadores, ¿no? Se rebajó un montón de fondos de discrecionalidad de los gobiernos regionales que finalmente igual le impiden el funcionamiento en sus propios territorios con su propia autonomía. Todas esas medidas se fueron tomando, entonces es muy distinto, por eso es que es importante, creo, concurrir, dar la cara, decir, mira, A, B, C, yo sabía esto, no sabía, o lo que fuera. Pero porque si no queda un manto de duda, más allá que puede estar en su legítimo derecho, ¿no? Pero queda un manto de duda igual para la ciudadanía de qué es lo que pasó, si supo o no supo, y eso le hace muy mal al gobierno. Sí, solamente precisar que Miguel Crispi no es funcionario propiamente tal de gobierno, sino que él está a honorario como todo Claro. el segundo piso, por lo tanto no tiene la obligación legal de concurrir. Ahora a él se le está citando en su calidad de ex subdere, no de jefe de asesores. Habitualmente esto no ocurre, ¿eh? Los jefes de asesores no van a una comisión investigadora, y yo entiendo que también ese es el principio que se está intentando resguardar por parte de la moneda. Bueno, vamos a ver qué ocurre hoy día. Sesiona esta comisión investigadora y obviamente van a seguir las repercusiones y las críticas de la oposición. Yo mencionaba el nombre de Carolina Toá, militante del partido aquí de José, porque se ha generado una especie de controversia, algunos dicen artificial, respecto del rol de la ministra Camila Vallejo, que estaría siendo protegida, resguardada, portada en los diarios. Tengo aquí el de La Segunda, ¿no?, donde la ministra Vallejo ayer dice, apela un poco al tema de género, ¿no? Dice, no va a ser una historia oscura, jugosa de peleas entre mujeres, y que se instala, o se busca instalar ciertas rivalidades que no existen. Ahora, Pamela, bueno, no sé si tú crees en este componente como de género, ¿no?, como de machismo, pero yo creo que la crítica apunta, y que lo han dicho parlamentarios oficialistas, ni siquiera de la oposición, no apunta a que ellas se lleven mal, o que se tengan mala onda, o que haya una rivalidad entre ellas, sino que hay un diseño por parte de la moneda, de la SECOM, no sé de quién, que apunta a proteger a una ministra y a otra tirarla al choque, por decirlo en términos coloquiales, y es lo que hemos visto a la ministra Toá, que la tiene con un desgaste ya acumulado de hace bastantes semanas. Ayer tuvo otro episodio a propósito del veto de la ley de usurpaciones, donde es constantemente increpada, atacada por parlamentarios de una manera bien lamentable. Pero, ¿cómo ves esta supuesta rivalidad y las críticas al rol de la ministra Vallejo, que se embarca ahora en un ratito más a China con el presidente? Mira, yo creo que la polémica es bastante artificial. O sea, la verdad es que uno no sabe lo que ocurre realmente en las internas entre ministras, no sabemos si se caen mal o bien, y si aún así se cayeran pésimo, eso no importa. Acá lo que importa es qué es lo que te toca, digamos, como cartera. Y en este caso, bueno, la ministra Vallejo, el rol que tiene es de comunicar. O sea, lo que el gobierno haga, salir a comunicarlo. Ese es su rol, digamos, es la vocera, digamos, de gobierno. Y en el caso de la ministra Toá, tiene un ministerio que es complejísimo. O sea, si a mí me dijeran, oye, te damos mañana al Ministerio del Interior, yo te diría al tiro que no. Porque es complejo. Es una por $1 millón. Nada. Así, es una papa caliente que además tú puedes salir muy mal de ese ministerio. Y yo creo que ella lo ha hecho bien. No es una cartera fácil, tiene temas complejos. El tema de la seguridad es complejísimo, además con una ultraderecha, digamos, que está
clamando, digamos, por mucha más seguridad y ojalá mano dura. Y ella ha tenido, digamos, el temple para poder, sí, decir, hay cierta mano dura en algunos aspectos, pero hay otros que no te subas por el chorro, en el fondo. Entonces yo creo que es artificial esta polémica. Se trata de armar una polémica, digamos, muy desde las comunicaciones, con algún dimes y diretes, digamos, de gente que probablemente filtra cosas. Se miraron feo, qué sé yo. A mí realmente esa polémica la encuentro que no ha lugar, pero sí creo que a la ministra Toá se le ha cargado mucho con respecto a la agenda. Y eso es complejo. Porque no sé si van a tener otra ministra del Interior que pueda tener ese manejo que tiene. Entonces, si se empieza a desgastar o cansar, el gobierno es el que se está autoinfiriendo, digamos, una herida. Por lo tanto, yo creo que debiera blindárselo un poco más, se debiera, digamos, cuidar un poco su... Porque imagínate ir al Congreso y recibir cada cierta cantidad de días con el estado de excepción, toda la energía de vuelta debe ser súper complejo. Y estamos hablando de una sola medida que tiene que ir al Congreso. Imagínate por la cantidad de proyectos que tienes que estar en el espacio. Entonces yo creo que ahí se requiere de, ojalá, más equipos, más despliegue de la SECPRES, por ejemplo, también. La SECPRES tiene harta responsabilidad también en lo que ocurre, digamos, en el Congreso. Entonces creo que ahí se requiere de estas figuras ministeriales que salgan a apoyar y a blindar y estar, digamos, en el espacio político, que es donde están pasando las cosas, digamos, que es el Congreso Nacional, a donde le toca asistir y a responder. Y la SECPRES me da la impresión de que tiene que tener también un despliegue importante. Sí, igual la ministra Toá, más allá de que ahora la agenda está muy enfocada en el tema seguridad, la ley de usurpaciones, es efectivo que agarra todos los fierros calientes. O sea, viene la ministra Toá, luego el ministro Cordero, que ha estado medio desaparecido porque estuvo una semana de vacaciones, ¿no? Y después Elizalde y después Vallejo. O sea, el diseño, por eso que yo decía que más allá de una rivalidad personal, tiene que ver con el diseño. Vallejo hace una vocería a principios de semana y después de eso es poco lo que ella habla, más allá de alguna entrevista puntual, ¿no? El diseño apunta a que las vocerías sean repartidas en otros ministros, pero eso desgasta a otros ministros también. ¿Cómo evalúas tú ese diseño, José? Y la polémica artificial. Yo creo que la polémica es completamente artificial, ¿no? Creo que lo importante es, dependiendo de la área, es la exposición que uno va teniendo, y por tanto por eso se ve un poco más a la ministra del Interior, por ser un ministerio muy complejo, que sin duda tiene unas capacidades enormes para manejar ese ministerio y comunicacionalmente, además, para comunicar verdaderamente lo que el gobierno está haciendo. Pareciera ser que está como radicada este tipo de cosas la gente que tiene más experiencia en el manejo político y de conflicto, y eso puede ser una buena situación desde lo que el gobierno quiere proyectar. Si uno mira hacia atrás y dice, bueno, en el manejo, en el tema convenio, ¿quién mejor que el que sabe de derecho y de justicia como un académico como el ministro de Justicia, ¿no? Creo que en eso han dado bien. Yo creo que está ¿cómo se llama? Estos conflictos artificiales tiene que ver porque hay parte del sector de la prensa que van calentando las situaciones de las elecciones, de lo que viene, y haciendo política ficción del futuro más que de otra cosa. Pamela, ¿crees que hay estas preguntas de sí o no? No, mentira. ¿Crees que hay una predilección del presidente a propósito de polémicas artificiales por Camila Vallejo a propósito del viaje a China? Porque se le cuestionó, bueno, la oposición cuestiona todo por estos días, sí, y al revés también lo hicieron con el expresidente Piñera, pero ¿crees que hay una toma de posición que en algún momento, yo he escuchado a varios analistas esta semana que dicen, bueno, como lo hizo el expresidente Lagos con Soledad Alvear y Michelle Bachelet, en algún momento Boric va a tener que elegir quién es su sucesora, en el fondo? ¿Crees que hay algo de eso? Igual falta harto para las elecciones. Y el panorama puede cambiar mucho de un año a otro. Mira, yo creo que me imagino que cuando uno gobierna, ¿cierto? También requieres de tener gente de confianza absoluta al lado tuyo. Y ellos, digamos, tanto Camila Vallejo como Gabriel Boric les tocó, digamos, hicieron toda su carrera política en conjunto. Entonces me hace sentido, digamos, que quiera viajar, digamos, como tu mano derecha, que ha sido, digamos,
una compañera de distintas causas, luchas, posturas, ¿me entiendes? Entonces, me da la impresión de que tú quieres viajar con alguien muy de tu confianza, o sea, y eso obviamente en el poder se requiere, porque el tener el poder es muy solitario. Te vuelves, obviamente, por ejemplo, tomas decisiones que no a todo el mundo que te apoyó le gustan. Tienes que, en el fondo, equilibrar, digamos, me imagino que hasta emocionalmente tener ese soporte. A mí me da la impresión que va incluso más por ahí. Porque yo me imagino que gobernar, el dormir poco, me paso todos esos rollos, ¿eh? Como que me imagino que el presidente debe dormir 4 o 5 horas, no más. Está ahí arriba de la pelota permanentemente. Entonces, si hay alguien que es tu coterráneo, digamos, a mí me hace sentido de que viaje contigo, digamos. Yo creo que va más por ahí que otra cosa. Y quizás está de ese diseño también de potenciarla políticamente. Si también hay un tema de bandejeo, probablemente. Pero yo creo que eso se va a definir finalmente. Nos quedan 2 años todavía de gobierno y nos quedan unas elecciones entre medio, entonces yo creo que es muy anticipado, digamos, mirar que esto sería como ponerle el timbre para decir, tú eres la próxima presidencial, digamos, de nuestra coalición. A mí me da la impresión que todavía es muy adelantado mirarlo desde ahí. Yo creo que la realidad siempre es más rasca de lo que Bien. Perdón el comentario, pero yo creo que esto es más bien, lo invitó un gesto político al Partido Comunista Chino, por la relación que tiene. La Carol Cariola también, Por la relación que tiene el PC con el PC chino. Y estamos. Y ya está. Es parte de la diplomacia parlamentaria también, en fin, o sea, no. Todas las interpretaciones, porque además quizás son entre la ministra Carolina Toá, mi gran ministra, y la ministra Vallejo son las ministras mejor evaluadas y empiezan todo este cotilleo innecesario. Ya. Quizás por un poco de envidia de los hombres que quisieran estar en esas pole positions. También, po. No había escuchado esa teoría de la envidia. Eso hay mucho siempre. Bueno, sí, pues en política hay harto de eso. Bueno, cerramos esta parte con un acuerdo de nuestros panelistas en que esto es una polémica artificial. Así es. Sí. Vamos a ver si todos opinan lo mismo. Tenemos que cerrar el panel cuando son las 9:29. Agradecer a nuestros invitados que se esforzaron por llegar acá a la radio en la mañana, temprano, con taco, un poco de alergia, veo José también.